Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Gabriela Blumtrit, soy médica cirujana, soy la docente adjunta de esta cátedra de anatomía desde el año 2011, que empezamos con la carrera, así que bueno, quería saludarlos nuevamente. Sé que han tenido un año bastante difícil, sobre todo porque cambió la modalidad de cursada, pero sé que están yendo muy bien en todos los turnos y eso me pone muy contenta. Así que bueno, les dejaba una foto mía para que se acuerden cómo es mi cara y nos reconozcamos cuando volvamos a clase, que esperamos que sea pronto. Hoy vamos a hablar de retroperitoneo, así que les doy la bienvenida, vamos a hablar sobre los objetivos de la clase y a seguir adelante. Bueno, esto probablemente ya lo vienen haciendo, pero si no les sirve como recordatorio. Ustedes acuérdense que luego de cada clase hay cosas que tienen que haber aprendido y eso tiene un significado. Por un lado, las descripciones. Describir un espacio, un órgano, ubicarlo en posición anatómica, saber en qué planos estamos mirando. Todo eso tiene mucha relevancia cuando hablamos de anatomía, aprender los términos correctos. En este caso vamos a describir un espacio anatómico, por lo tanto va a haber un continente y va a haber un contenido. Esto no siempre es así y lo van a ver cuando hablemos de espacios virtuales, pero en este momento vamos a describir un espacio real. Por lo tanto, tenemos que saber que va a haber un límite superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior. Y cuando no, existen límites laterales, internos o externos. Por otro lado, tenemos que destacar que este es un espacio de importancia vital, porque transcurren muchos órganos importantes, valga la redundancia, de la economía humana. Entonces es interesante verlos cómo interactúan entre sí y cuáles son sus relaciones. Y vamos a correlacionar la anatomía que estamos viendo en el libro o en los atlas con imágenes reales y con imágenes de una tomografía computada y de una resonancia magnética, que serían una especie de fotografías que podemos obtener. Y esto es muy importante para ustedes también. Quien conoce la anatomía del cuerpo humano puede tranquilamente aprender a ver una tomografía o una resonancia. Por otro lado, como les decía, este es un espacio que contiene órganos vitales, tenemos que conocer cuáles son esos órganos, debemos enumerarlos, saber a qué sistemas pertenecen y cómo se relacionan entre sí. Y por último, pero ya lo dijimos, es establecer que este es un espacio muy importante del cuerpo humano, así que debemos conocerlo. Allá vamos. Bueno, entonces comenzamos por su definición y sus límites. Para definir el espacio retroperitoneal decimos que es un espacio extraperitoneal porque está por fuera del peritoneo y que se encuentra detrás del mismo. Por eso es retroperitoneo, porque se encuentra detrás del peritoneo. Si vamos a establecer mejor sus límites, vamos a decir que se encuentra por detrás del peritoneo, por debajo del diafragma, por delante de la columna lumbar y los músculos de la zona, que en este caso serían el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar, y por encima del estrecho superior de la pelvis. En este caso va a ser un límite convencional. Tomamos este límite para poner una definición, pero sabemos que la pelvis continúa con el espacio subpélvico peritoneal. Así que vamos a definir límite superior diafragma, inferior estrecho superior de la pelvis. Hacia adelante o hacia anterior tenemos el peritoneo parietal posterior y hacia atrás tenemos columna y músculos. Y acá podemos verlo un poquitito más en detalle. Cuando hablamos de que es extraperitoneal y que está por fuera del peritoneo, tenemos que recordar que el peritoneo es una serosa que recubre la cavidad abdominal, dividiéndola en un espacio intraperitoneal y en otro extraperitoneal. Ese espacio extraperitoneal puede ser anterior o posterior. En este caso vamos a hablar del espacio posterior, que es el retroperitoneo. Entonces, este peritoneo que está aplicado en la pared posterior del abdomen divide nuestro espacio. Y acá podemos ver cómo tenemos una porción hacia la izquierda cubierta por ese peritoneo parietal posterior. Podemos ver ya algunos de los órganos que van a formar parte de este retroperitoneo
y por el otro lado vamos a obtener ya una vista sin ese peritoneo parietal y ampliamente podemos observar el retroperitoneo y algunos de los órganos que lo constituyen, como ser los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, sistema endocrino, las glándulas suprarrenales, sistema urinario, los riñones, pelvis renal y uréteres. Prestemos atención, en el centro de la imagen vemos hacia la izquierda de la imagen un vaso venoso. En este caso está pintado de azul. Recuerden que los colores solamente representan, para que sea más fácil, el tipo de sangre transportada, pero que las diferencias puntualmente entre un vaso venoso y un vaso arterial, que es el que está a la derecha de la imagen, por favor, no quiero confundirlos. La aorta está a la izquierda de la columna y la vena cava inferior, que es lo que estamos viendo, está a la derecha de la columna. Pero en este caso es una fotografía que estamos viendo de frente y las imágenes las vamos a ver invertidas. Espero no haberlos confundido más. El punto es que las arterias suelen representarse en rojo y los vasos venosos en azul. Pero después van a ver que esto no es así en realidad. Entonces, en el centro de la imagen y en el centro del retroperitoneo tenemos los dos elementos vasculares más importantes del cuerpo humano, luego del corazón, que son la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Y si seguimos hacia la derecha de la imagen, vamos a ver el otro riñón, vamos a ver parte de los pilares del diafragma en el centro, fíjense como pasando por delante de la aorta, por detrás de la vena cava. Vemos la otra glándula suprarrenal y ya vemos los músculos. Vemos el músculo psoas ilíaco, se lo ve emerger por debajo del polo inferior renal y vemos el músculo cuadrado lumbar hacia el lateral izquierdo y parte del transverso del abdomen. Acá vamos a recordar un poquito de embriología de cómo se forma el espacio retroperitoneal. Ustedes recuerden que las hojas del peritoneo se las divide en dos con fines didácticos, hablando de hojas parietales, aquellas que se apoyen sobre paredes musculares u óseas, y hojas viscerales, aquellas que recubran las vísceras. Si nosotros observamos la figura superior, en rojo está señalado todo lo que sería la bolsa peritoneal. Ahora, si vamos a ver las otras dos imágenes, vamos a ver cómo ese peritoneo se despega de las paredes y va a cubrir una víscera, en este caso el intestino primitivo, dejando siempre atrás los órganos retroperitoneales, que serían la aorta y los riñones, en este caso y en este gráfico. Si bien esta clase es para hablar del retroperitoneo, quería que tomemos un poquitito de tiempo para repasar la rotación del mesenterio. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes van a entender que la raíz del mesenterio, que se dirige desde el ángulo de Treitz hacia la fosa ilíaca derecha, es una de las vías de acceso más importantes para llegar al retroperitoneo quirúrgicamente por la vía abdominal. Entonces, quizá ustedes sepan que dentro de ese camino tenemos que atravesar un montón de vísceras. Enseguidita vamos a ver alguna foto real, pero ustedes recuerden que todas las fascias de acolamiento, todas las dependencias del peritoneo tienen un origen y un porqué. Los mesos, por ejemplo, son hojas peritoneales que recubren vasos, nervios, muchas veces linfáticos y grasa. Las fascias de acolamiento son simplemente hojas de peritoneo que se adosaron unas a otras y son avasculares, similar a los ligamentos que unen los órganos a la pared del abdomen, también sin vascularización. En fin, vamos a ver algunos de estos conceptos para que entiendan cómo es que parte del intestino está adherido o sostenido o enganchado con la pared posterior del abdomen y otra parte de las vísceras, como el intestino delgado o el colon transverso, se encuentran sueltos en la cavidad peritoneal. Todo esto ocurre gracias a que el mesenterio rota en la vida intrauterina y se adhiere, digamos de alguna manera, de esta forma que podemos ver en las imágenes,
La primera imagen, la que está más a la izquierda, es el final del cuento y las otras dos nos cuentan un poquitito la historia de cómo empieza la rotación, siempre girando en contra de las agujas del reloj. Entonces, brevemente, teniendo en mente toda la explicación anterior, vamos a recordar que las fascias son aquellas que nos dan el ingreso y acceso al retroperitoneo a través de la cavidad abdominal. Recordemos, el peritoneo visceral es aquel que recubre a las vísceras por todas sus caras. Es lo que llamamos serosa. El peritoneo parietal es el que recubre las paredes del abdomen en toda su extensión y las fascias de acolamiento, como dijimos antes, son repliegues peritoneales que se adhieren entre sí a vasculares. Repasamos entonces para cerrar y que nos quede bien claro cuáles son los límites del retroperitoneo, ¿sí? ¿Qué elementos delimitan el continente o hacen de continente? Límite superior, o sea, hacia arriba, músculo diafragma. Límite inferior, estrecho inferior de la pelvis. Límite anterior, el peritoneo parietal posterior y el límite posterior, la columna vertebral, prácticamente región final de las dorsales, todas las lumbares y los músculos de la pared posterior del abdomen. Entonces, como vimos un poquitito antes, vamos a hablar del contenido. Básicamente podemos dividirlo en tres grandes elementos: los vasculares, las estructuras nerviosas y las vísceras. Recordemos que dentro de la parte visceral vamos a encontrar órganos que pertenecen al sistema endocrino, al sistema linfático y al sistema urinario. Entonces ahora vamos a adentrarnos en el contenido del retroperitoneo y a su vez las relaciones que tienen los distintos órganos entre sí. Recordemos, órganos pertenecientes al sistema endocrino, las glándulas suprarrenales, que como verán en las figuras aquí no están, pero recordemos que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de los riñones, por lo tanto tienen íntimo contacto con ellos y a su vez con qué otra estructura que tienen al lado. Y a la izquierda con la arteria aorta y a la derecha con la vena cava inferior. Lo pueden observar, se lo pueden imaginar, si no vuelven a la primera diapositiva y lo repasan. Entonces, órganos del sistema urinario que ocupan el retroperitoneo, ambos riñones, derecho e izquierdo, el derecho siempre un poquitito más abajo que el izquierdo porque el hígado ocupa mucho lugar y lo empuja. Los uréteres y pelvis renal, ustedes verán que en la fotografía yo los dibujé porque no estaban, entonces el sistema urinario está pintadito en verde y finaliza con la vejiga, pero la vejiga no es un órgano retroperitoneal, porque ¿dónde se encuentra? En la pelvis. Y nosotros dijimos que el límite inferior del retroperitoneo era justamente el estrecho superior de la pelvis. Por lo tanto, la vejiga no forma parte de este espacio. Sí forman parte de este espacio elementos vasculares de gran importancia como la vena cava inferior y la arteria aorta, ambas con todas sus ramas. De la arteria, ramas colaterales; de las venas, ramas afluentes, y podemos observar venas y arterias renales, izquierda y derecha. Vemos la relación que tienen con todas las otras estructuras, con la pelvis renal, con los uréteres, incluso con los ganglios linfáticos que forman la cadena lumboaórtica. Recuerden, los órganos están ocupando un espacio y tienen una íntima relación entre sí. En un ratito lo vamos a ver. Vamos a ver que en la figura de la derecha tenemos a ambos riñones señalados con distintas estructuras. Yo sé que están en inglés, pero bueno, tomemos esto como una oportunidad para aprender cómo se llaman los órganos en otro idioma. Entonces, si vemos el riñón derecho, en el polo superior, tiene un pequeño resalto amarillo que dice adrenal. Esto habla de que ese es el lugar donde contacta la glándula suprarrenal derecha. En inglés se llaman adrenal glands. Si seguimos hacia abajo, en marrón más oscuro, hay una palabra que es liver.
Liver es hígado en inglés. Esa es toda la superficie del hígado que contacta con el riñón derecho a través del peritoneo. La mitad inferior del polo inferior renal está en contacto con parte del colon ascendente, parte del colon derecho. Y en la mitad interna o medial del polo inferior vemos que hay una flecha que es rosa que señala el small bowel. Small bowel es el intestino delgado. Y toda la cara interna, o lo que sería el hilio renal, está en contacto íntimo con el duodeno. ¿Lo ven? Estas son relaciones extremadamente importantes para entender algunas patologías. Si nos vamos al riñón izquierdo, vamos a ver que tenemos el mismo señalamiento en el polo superior para la glándula adrenal o suprarrenal izquierda. Vamos a ver que en la porción más externa del polo superior hay una flechita que dice spleen. Eso habla del contacto con el vaso, vaso con B larga y Z, ¿sí? En inglés spleen, en castellano bazo. En el medio del riñón izquierdo contacta el cuerpo y la cola del páncreas. Polo inferior del riñón izquierdo contacta con el intestino delgado y una porción externa e inferior contacta con el colon descendente, ya casi llegando al sigmoides. Vemos señalados tanto en la izquierda como en la derecha las venas gonadales, van a ver que dicen gonadal vein, y van a ver señalado en la arteria aorta el celiac axis. Eso hace referencia al tronco celíaco. Recuerden, el tronco celíaco daba 3 ramas importantes. Piénsenlas y aprovechen a repasar. También podemos observar a la arteria mesentérica superior, pasando por encima de la vena renal izquierda, que atraviesa toda la cara anterior de la aorta para buscar su desembocadura en la vena cava inferior. Bueno, y vamos llegando a la promesa de que aquello que vemos en las fotos de los atlas y de los libros y que vemos en las maquetas lo vamos a poder ver en la vida real y en los estudios reales y que lo vamos a poder entender y que por eso es tan útil la anatomía. En fin, en la foto de la izquierda es una fotografía tomada de parte de una resonancia magnética. Como podemos ver, para empezar, es un corte transversal, ¿sí? Bien, lo otro que tenemos que identificar es qué es anterior y qué es posterior. Entonces, los invito a que identifiquen dónde están las vértebras. Seguramente ya lo hicieron, un poco porque es fácil y otro poco porque la foto superior izquierda está pintarrajeada. Entonces verán que el contorno rojo es todo el retroperitoneo. Y como habíamos pintado de antes, ¿qué cosa? A la izquierda, la arteria aorta. A la derecha, la vena cava. Y ustedes me van a decir, pero está al revés. Recordemos que los cortes transversales tomográficos es como si uno observara al paciente desde los pies. ¿Sí? Como el paciente acostado en la camilla, uno lo mira desde los pies y este es el corte que obtiene. Van a ver hacia el costado, es un corte cadavérico donde se observan también las mismas estructuras. Hacia arriba, de la mitad de la foto para arriba, tenemos los órganos de la cavidad peritoneal y hacia abajo identificamos perfectamente el corte de una vértebra, los músculos lumbares, ¿sí? Vemos perfectamente seccionado el psoas. Yo en verde les señalé dónde está el corte de los riñones. En rojo vemos la arteria aorta y en azul la vena cava inferior. Bueno, vamos a ver ahora en esta diapositiva, son 2 fotografías reales de una cirugía. Acá dice abordaje izquierdo, raíz del mesenterio. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poquitito antes de la raíz del mesenterio? Que yo les expliqué que era lo que a nosotros nos iba a permitir llegar al retroperitoneo a través de la cavidad abdominal. Bueno, esta es la realidad. Esta es una foto de un paciente mío que yo operé que tenía una dilatación en la arteria aorta. Si ustedes ven la línea de puntos,
señala la raíz del mesenterio. Por lo tanto, una vez que yo abra todo ese espacio con el bisturí, voy a poder exponer los órganos peritoneales. La imagen a la derecha de la línea punteada es la arteria aorta, que está dilatada en más de 10 centímetros. Eso no es normal, pero ustedes recuerden esto. Está inmediatamente por debajo de esa telita brillante. Esa telita brillante que ustedes ven, ese es el peritoneo. El que está a la derecha de la línea punteada es peritoneo parietal. Y el que está a la izquierda, fíjense cómo les señalé en violeta y en negro, eso es el intestino delgado. Pero todo eso que brilla, toda esa cerosa es el peritoneo parietal. Lo que está dentro de los confines de la línea violeta es el meso del intestino delgado, o sea, el mesenterio. A través de esas capas transcurren los vasos mesentéricos superiores. Y luego lo que está señalado en negro son las asas de intestino delgado. Así se ve en realidad. Después, en la foto de la derecha, lo que está señalado con un triangulito por encima de mi mano es el duodeno. Fíjense cómo se lo ve bien aplastadito. ¿Lo ven? Se ve una liñita que lo separa de la arteria aorta y acuérdense que detrás de él, ¿quién estaba? El riñón derecho, en todo ese costadito del duodeno. Y allí es el comienzo de la raíz del mesenterio, porque donde termina el duodeno y comienza el intestino delgado, o sea, el yeyuno, es el famoso llamado ángulo de Treitz. Bueno, entonces decimos, acá vemos dos fotografías. A la izquierda, un dibujo de un atlas. Y vamos a ver que está dividido en zonas. Esas son las zonas de riesgo para los traumas retroperitoneales. Hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Cualquier paciente que ha sufrido de un trauma importante, considerar qué hay en cada zona. Por eso es importante conocer la anatomía. La zona 1 es la central, que involucra, y la más importante. ¿Por qué? ¿Qué tenemos allí? Tenemos los vasos, arteria aorta y vena cava inferior. Tenemos el duodeno y la cabeza del páncreas. Órganos que son muy difíciles de abordar y de reemplazar cualquiera de ellos. Por otro lado, hacia los laterales tenemos la zona 2, que involucra los riñones, los uréteres y vasos de menor calibre. Y hacia abajo, zona 3 e ingresando a la pelvis, tenemos uréteres, arterias ilíacas y elementos nerviosos de gran importancia. Si nos vamos a ver a la foto de la derecha, yo lo que quería mostrarles es cómo se relacionan todas estas estructuras dentro del abdomen. Van a ver que tenemos señalado el yeyuno ilion, ¿sí? Esto es un asa de yeyuno. Tiene un color medio raro porque estuvo un poquitito más de tiempo fuera de la cavidad abdominal. Entonces tiene este color que no es rosadito como veíamos en la otra foto, sino que es más bien violáceo. Ahora, vean la flecha que señala la vena cava inferior. ¿La ven? ¿Ven que no es azul? Bueno, adecúense, uno tiene que conocer la anatomía para conocer las estructuras. Inmediatamente al ladito de la vena cava inferior, acuérdense que estamos en zona 1, tenemos parte del cuerpo del páncreas. ¿Qué fue lo que pasó acá? Tuvimos que remover quirúrgicamente todo el duodeno y la cabeza del páncreas a causa de un tumor. Pero esto nos deja finalmente un espacio donde nosotros, si no conociéramos la anatomía, no podemos abordarlo. Observen cómo se ve el hígado y inmediatamente detrás de estas asas de yeyuno tendríamos el riñón derecho, ¿sí? Que está justo al lado de la vena cava inferior. Y una más para repasar, veamos el duodeno, hacia arriba y a la derecha vemos la vena renal izquierda. Observen comparativamente con la imagen de al lado en qué lugar estaríamos. Tenemos el codo, yo les conté, esto es raíz del mesenterio, entonces estamos viendo la cuarta porción del duodeno y fíjense lo cerquita que está realmente de la vena renal izquierda. Miren una imagen y miren la otra. Miren las imágenes que a veces vemos en los atlas y en los libros y miren la realidad. Inmediatamente por abajo, donde está metido esa estructura tubular que se llama aspirador, estamos dentro de la arteria aorta abdominal. Fíjense la relación de estas tres estructuras en una foto y en la otra. Verán que la anatomía sirve. Bueno, y ya para terminar y redondear, espero no haberlos aburrido, espero que no se hayan impresionado con las fotos,
Pero bueno, la realidad es que la mejor manera de mostrarles esto es con eso, con fotos de verdad. No tenemos posibilidad de tener preparados cadavéricos, no tenemos posibilidad de ver muchas cirugías en vivo, pero bueno, por lo menos tenemos esto para poder aprovechar. Recuerden, el espacio retroperitoneal es un espacio muy importante que aloja órganos vitales de alto interés quirúrgico y traumático. Es el asiento de diversas patologías y es la vía de acceso para diferentes procedimientos. Para ustedes que trabajan con la musculatura, con las fascias, con los mesos, con los linfáticos, es un lugar de suma importancia. Así que espero que esta clase les haya venido bien. Muchas gracias y a seguir estudiando.